Conchita, buenas noches, amados hermanos y hermanas. Es un privilegio de parte del Señor poder compartir con ustedes la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón esta noche. El domingo el Señor nos bendijo con una prédica preciosa que nos compartió la pastora Conchita, donde nos hablaba de los 3 días que Jesús pasó después de su muerte en la cruz y nos habló bastante. Yo creo que me hubiera gustado que ella siguiera hoy miércoles, la verdad, y que nos siguiera ampliando el tema. Espero que otro domingo no lo pueda ampliar, porque creo que es uno de los temas que casi nadie toca porque tiene mucha profundidad y nadie se quiere meter. Yo creo que Conchita fue muy valiente al tocar ese tema, porque tiene unos puntos que ha causado gran polémica dentro de estudiosos de la palabra y hay varias versiones, varias posturas al respecto. Así que pues nos sentimos muy privilegiados de haber recibido esa palabra que nos aclara bastante sobre esos 3 días de nuestro Señor Jesucristo. Yo, desde que tuve el privilegio que el pastor Ricardo me mandó la invitación para participar el día de hoy, el Señor puso en mi corazón cabalmente predicar sobre que estamos justamente en ese tiempo ahorita, ¿verdad? El tiempo de la Pascua, pues pasó hace unos días, estamos en un tiempo de preparación para llegar a Pentecostés, pero durante este tiempo sabemos que Jesús estuvo resucitado en la tierra. Fueron 40 días que él estuvo visitando. Hizo 11 visitaciones según lo que está apuntado en la palabra. Bueno, yo las anoté por acá y dice que se apareció primero a María Magdalena con las citas bíblicas del Juan 20, 14, 18 y Marcos 16, 9. Se apareció a las otras mujeres en la tumba, Mateo 28, 9, 10. Se apareció a Pedro, que se menciona en Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. Yo creo que ese de 1 Corintios 15, 5 sí me gustaría leerlo, porque por alguna razón yo lo marqué aquí. Conchita, no sé si lo tienes tú a la mano que lo pudieras leer. 1 Corintios 15, 5. ¿Tienes cerrado tu Sí, micrófono? sí, ya la Ah, abrí, perfecto, gracias, muy sí. bien. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Sí, amén. Ahí está la palabra. Perdonen que aquí tengo a mi perrito ya. No va a venir a traer Richard, creo yo, porque está con nervioso. Bueno, entonces vemos ahí que se le apareció a Cefas, lo menciona la palabra. Me llama la atención porque no dice qué platicaron, qué hablaron, qué pasó en ese encuentro. Es únicamente una línea, tanto en Lucas como en Corintios, que se narra eso. Luego también los dos discípulos camino de Emaús, que ya también los recibimos, que Jesús va delante de nosotros. ¿Verdad? Eso lo predicó el pastor Javier. También los 10 apóstoles sin Tomás, los 11 apóstoles con Tomás, los 7 discípulos junto al mar de Tiberías, que es lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a leer Juan 21, del 1 al 23. Luego están los 11 discípulos en Galilea. La novena vez fue a más de 500 hermanos en 1 Corintios 15, 6. Luego a Santiago, su medio hermano, en 1 Corintios 15, 7. Y por último, a los apóstoles antes de ascender en Hechos 1, 3, 9. Después de la ascensión, ya lo vio Esteban cuando era apedreado, a Pablo camino a Damasco y a Juan en la revelación. Quería leerles Hechos 1:3, que dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días. Entonces, vamos a ver qué era lo que qué mensaje tenía Jesús para nosotros. Muy interesante poder estudiar esas 11 apariciones que nos narra la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que
que toda esta palabra que tenemos nosotros es para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos creer que Él es el Hijo de Dios verdadero. Entonces, pues el Señor puso en mi corazón esta palabra de Juan 21. La vamos a leer el día de hoy. Yo se las voy a leer en mi mega Biblia. Aquí se las voy a enseñar. Es la Biblia de mi abuela. Siempre estuve en mi casa y es una Biblia Torres Amat que es traducida del griego al español. Por eso no me la puedo llevar a donde voy porque es demasiado grande. Pero se las voy a leer el día de hoy porque las traducciones son bastante importantes por las palabras que dice, ¿verdad? Quiero decirles que este pasaje es uno de mis pasajes favoritos de la palabra y hoy aprendí tanto, no hoy, llevo ya semanas de estar meditando en esto y estos días mucho más y haber aprendido esto y la administración que el Señor me dio a mi corazón a través de este pasaje de la enseñanza tan precioso, porque ver a un Jesús resucitado en la playa cocinándoles a mí siempre me dio mucha paz. Siempre me preguntaba qué sabían esos peces de esos panes que Jesús cocinó con tanto amor para sus discípulos. Y entonces se los voy a leer. Dice, después de esto dice el capítulo 21. Quiero decirles que esto es el epílogo de lo que escribió el apóstol Juan. Muchos dicen que debería haber terminado en el 20 porque ahí narra sobre la resurrección de Jesús, pero el apóstol Juan decidió todavía escribir esto como un epílogo. Yo creo que esto es muy importante, el mensaje que nos da a nosotros con este propósito aplicado que nos da ahora. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Dice, aparécese Jesús a sus discípulos estando ellos pescando. Constituye a Pedro vicario suyo en la tierra. Le predice su martirio y mortifica su curiosidad acerca de Juan. Ese es el título que tiene esta Biblia. Dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Me llamó la atención que el mar de Galilea lo mencionan aquí como el mar de Tiberíades, porque ese era su nombre romano. Y ya sabemos nosotros, por lo que nos han enseñado nuestros pastores, que no hay nada por casualidad escrito en la Biblia. Todo tiene un propósito. Yo por aquí apunté en algún lado que el mar de Tiberíades tiene un nombre, vamos a ver, es el nombre, el mar de Sinet, que significa arpa o lira. Ese era el mar de Galilea. Ese era el significado. Tiene una forma ese mar como de un arpa o de una lira, por eso tenía ese nombre, pero los romanos le llamaron Tiberiados, que era el nombre de un emperador romano. Es curioso que se recoja en la palabra aquí en esta reunión de Jesús con los discípulos como su nombre romano, ¿verdad? Era algo muy particular. Y fue de esta manera. Hallábanse juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, el cual era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Eran 7 de sus discípulos que estaban reunidos ahí. Y les dijo Simón Pedro, ¿se recuerdan que ellos estaban esperando? Estaban esperando porque Jesús les dijo, vayan a Galilea, yo me reuniré con ustedes ahí, pero tal vez se desesperaron, ¿verdad? Sin duda, no nos dice eso el pasaje, pero uno puede pensarlo, porque aquí dice, Pedro les dijo, como líder que era y como bastante impetuoso, ya sabemos que tenía su temperamento, y les dijo, voy a pescar. Por ahí tenía Pedro todavía guardada su barquito, que no haber sido tan pequeño, puesto que, miren, iban 7, iban con el ánimo de pescar. Quiere decir que él todavía tenía cosas guardadas de su vida anterior como pescador. Por si acaso, creo que había hecho Pedro. Y respondiéndole ellos, le dijeron, vamos también nosotros contigo. Fueron pues y entraron en la barca y aquella noche no cogieron nada. Fue una noche oscura, fue una noche donde, imagínense esto, para ellos ha de haber sido muy especial porque eran pescadores, eran 7 pescadores.
Y ellos sabían pescar, sabían dónde ponerse, sabían dónde echar las redes, sin embargo no pescaron nada. Dios tiene sus propósitos y también Él gobierna sobre todo, ¿no es así? Venida la mañana, se apareció Jesús en la ribera. Ya se pueden imaginar ustedes a Jesús parado en la ribera. Yo les mandé una foto por ahí de que encontré sobre Jesús en la orilla, ya preparando sus peces y los panes. Pero los discípulos no conocieron que fuese él. Recordemos que ya era un Jesús resucitado, ya tenía un cuerpo glorificado, ya había subido al Padre en espíritu y ahora él tenía que subir en ese cuerpo glorificado y al cielo, pero estuvo 40 días visitando a sus amados. No llegó de ninguna manera al emperador ni a todos a decirle, miren, resucité. Se apareció a gentes muy puntuales con mensajes muy particulares. Y les dijo, miren cómo se refirió a ellos según esta versión, muchachos. En otra versión, en la Reina Valera, creo que dice hijitos, si no estoy mal. Aquí dice muchachos, ¿tenéis algo que comer? Y respondiéronle, miren cómo eran, cómo contestaron, no, así, escueto, no dice nada más. No, me imagino que ellos venían encima de estar esperando, no tener ninguna pesca, pasar toda la noche ahí, y Pedro estaba desnudo. Yo me imagino que así estaban todos los demás, porque aquí lo narra. Desnudo, pues tenía sus interiores, pero estaba desnudo una noche entera ahí pescando. Y díceles él, echad la red a la derecha del barco y encontraréis. Echaronla pues y ya no podían sacarla por la multitud de peces que había. Este es el único milagro registrado de Jesús resucitado. No vamos a hablar de milagro atravesar las paredes, aparecerse y desaparecerse, porque este era ya en su cuerpo glorificado, ¿verdad? Sino que un milagro como los que hacía cuando estaba vivo. Él les dijo dónde echaran, sabía perfectamente dónde echaban las redes y ahí salieron, dice la palabra un poquito adelante, en el versículo, en el versículo 11 dice Pedro, porque Jesús le dijo, miren, vayan a traer un poco de los peces que pescaron. Y Pedro se metió a la barca, lo sacó y todavía tuvo, miren Pedro qué especial, se puso a contar cuántos peces habían sacado. Y eran 153 peces, dice la palabra. Me llamó la atención ese número, traté de averiguar qué significaba. Hay muchas, muchas versiones de qué significan. Unos dicen, hacen un montón de sumas. Ahí, no me voy a ir ahí, porque no se trata de eso el tema. Yo me imagino que esos 153 es como el número que significa la pesca de hombres, como Jesús diciéndole, miren, conmigo yo les mandé a ustedes no a pescar peces, sino a pescar hombres. Y conmigo ustedes van a poder hacer ese mandamiento que yo les mandé. Entonces, dice, hay una cosa interesante que dice que no se rompió la red. En uno de los capítulos y versículos anteriores, cuando ellos hubo otra pesca milagrosa, ahí eran tantos los peces que se rompieron las redes, pero esta vez no. Como que Jesús les dijo, miren, conmigo nada se va a desperdiciar. Todo lo que pesquen va a quedar ahí. Yo voy a cuidar hasta que esas redes no se rompan. Y le dice, al saltar en tierra vieron preparadas brasas encendidas. Se recuerdan que Pedro negó a Jesús junto a unas brasas encendidas también, junto a una hoguera. Y aquí como que Jesús estaba poniendo un escenario también. Y este era especial para Pedro, porque ya leímos que iban 7 discípulos. Sin embargo, en todo lo que es el capítulo 21, no se dirige a ninguno de estos discípulos, sino únicamente se dirige a Pedro. Por eso fue que yo pensé en denominar esta enseñanza restauración de Pedro en la playa de Tiberíades, porque para mí que esto fue una restauración directa para él y yo pensaba que cuántos no necesitamos restauración en nuestro corazón, porque ya vimos que Jesús se ocupó de venir con Pedro y restaurar su corazón, porque Pedro me imagino que se sentía muy mal. Miren, él no se separó de los discípulos, estaban juntos, estaba esperando a Jesús.
Y aquí dice que Jesús se le presentó a él también, después tuvo una reunión con él, no se sabe qué hablaron todavía más ahí, pero aquí el Señor quería restaurar el corazón de Pedro porque Pedro tenía una asignación muy particular. Él era un líder, no cabe duda. No cabe duda, puesto que Jesús todo lo que le habla aquí, se lo habla directamente a él. Y le dice, traed acá de los peces que acabáis de coger. Subió al barco, bueno, eso ya lo vimos, y les dijo Jesús, venid a almorzar. Miren, ya se había pasado la mañana, porque ellos eran muy temprano, se recuerdan, ellos estuvieron toda la noche y aquí había llegado mediodía. No nos dice mayor cosa que más hablaron, pero aquí ya era mediodía, porque dice, ven, vamos a almorzar y ninguno de los que estaban comiendo osaba preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo bien que era el Señor. O sea, ellos estaban callados, estaban viendo a Jesús. Me imagino que hubo alguna plática, algunas preguntas, pero la palabra no nos las dice. Dice, acérquense pues, acércase pues Jesús y toma el pan y se lo distribuye. Miren cómo es Jesús, qué pastor más precioso. ¿Se acuerdan de la cena del Señor que vimos ya anteriormente para la fecha de Pascua? Aquí Jesús vuelve a tomar el pan que él mismo cocinó, que él mismo preparó y se lo distribuyó a los 7 discípulos y lo mismo hace del pez. Y dice el versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Esta es la tercera aparición. Acabada la comida, o sea, Jesús dejó que ellos descansaran, les tenía ahí brasas, una hoguera para que se secaran también. Dice que Pedro se tiró, se vistió para poder presentarse bien delante del Señor. Ellos ya se habían secado, ya habían comido. Jesús no comenzó a hablarles en cuanto los vio. Él se tomó su tiempo, los sentó, los alimentó y luego dice que Jesús, acabada la comida, dice Jesús a Simón Pedro. Y aquí comienza la historia de la conversación que tuvieron. Simón, hijo de Juan. No le dijo ni Simón Pedro, ni Pedro, como ya le había cambiado el nombre, sino se dirigió él a su nombre antiguo. Una cosa bastante particular, ¿verdad? Así que esto es como para detenerse en cada versículo y estudiar qué significaba. Le estaba hablando como a ese Pedro que tal vez se sentía como que él mejor si pescaba de nuevo, mejor si volvía a tomar su barca, mejor si volvía a hacer lo que tenía que hacer antes, porque no sabía cómo le iba a ir con Jesús. Y le dice, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, y miren cómo le dice, ¿me amas tú más que estos? Esa fue la primera pregunta de Jesús. ¿Me amas tú más que estos? Y con estos, yo estuve escuchando algunas prédicas de John MacArthur, de otros siervos del Señor de este mismo capítulo, y ellos decían que estos, en el original no era que se refería solamente a personas, sino me amas más que pescar, me amas más que lo que tú tienes de tus habilidades, me amas más lo que está en tu corazón. ¿Me amas más que tus amistades? ¿Me amas más que todo esto? Miren esa pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Solo que recuérdense que aquí el pastor Rocky, una vez hace muchos años, lo escuché con esta prédica preciosa cuando él nos habló del significado de este me amas que el Señor Jesús, porque aquí Jesús está diciendo 3 veces va a utilizar el nombre, aquí dice 3 veces me amas y Pedro contesta 3 veces mm, del amor también. Solo que en el griego, como está escrito, aquí Jesús lo que le está preguntando es, ¿me agapeas? Eso es lo que dice aquí en el griego. ¿Me agapeas, Pedro? Y ese amor ágape, que es lo que nosotros ya hemos estudiado muchas veces anteriormente, es un amor incondicional. Es el amor
que nos narra, que nos dice en Deuteronomio, sí creo que es aquí, Deuteronomio 6:5, donde dice, oye pues, oh Israel, el Shema Israel tan importante, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí habla de ágape, amor ágape. Y también Jesús, cuando lo narra aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, el gran mandamiento. Y Jesús les dijo, le preguntan los discípulos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque dice que eran cientos de mandamientos, no solo los 12 que tenemos nosotros, los 10 mandamientos, perdón, ya le agregué dos, los 10 mandamientos más los cientos que están escritos ahí, sino que ahí le dice Jesús, el más grande mandamiento es amarás, y de nuevo ese es agapeo, ¿verdad? Ágape. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás, de nuevo ágape, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, esto es tremendo porque cuando Jesús está preguntándole a Pedro, ¿me agapeas? Le está diciendo, ¿me amas con un amor completo y abnegado? ¿Me amas con un amor que me entregues todo lo que está con el principio más alto del amor? Y miren cómo le contesta Pedro. Pedro no cabe duda que se sentía avergonzado. Una de las cosas más tremendas que pueden, dicen los psicólogos, que pasa en el ser humano es sentir vergüenza, sentir pena. Y entonces no se acercan, no tienen libertad. Pedro tenía que ser libertado de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de vergüenza, porque si él mantenía eso por el pecado que él había cometido de negar a Jesús 3 veces, él no iba a poder levantarse jamás a ser ese Pedro glorioso que como líder que el Señor había levantado y que tenía designado como un futuro para que él lo tuviera. Muchas veces eso es lo que me hacía sentir el Señor en el corazón. A veces nos sentimos nosotros que porque no damos la talla, que porque cometimos pecado, que porque hemos fallado al Señor y sentimos culpa, sentimos vergüenza de cosas que hemos hecho y eso no nos deja levantarnos y cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros. El Señor lo que toma en cuenta son sus planes y el avance del Evangelio. En realidad eso es lo que importa es Él. Y aquí la pregunta para liberar a Pedro y el secreto para liberar a Pedro es el amor. Eso es lo que el Señor me decía desde que me comenzó a hablar de esto. Fíjense que en Juan 20:31 dice el apóstol, estas cosas, todo esto que está escrito, porque dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor quiere que tengamos vida, que vivamos, que vivamos el Evangelio, que podamos salir con los dones que nos ha dado. Imagínense que hubiera sido de aquel Pedro que Jesús no lo hubiera restaurado en aquel día. No hubiéramos visto ese, luego en Pentecostés, cómo él pudo dar ese mensaje precioso que creo que fueron 3,000 almas, si no estoy mal, que se convirtieron con aquel mensaje de él y luego podemos ver, imagínense ustedes, a mí me llama tanto la atención, yo lo apunté por aquí, espero sí encontrarlo, vamos a ver, eh, una parte que apunté donde Pedro después, fíjese, 30 años después de haber recibido todo esto que recibió del Señor, este levantarse de Pedro, 30 años después, él era un hombre diferente. Él era un hombre que ya había pasado de ese amor filial a un amor ágape verdadero de parte del Señor. Ya él se había levantado. Sí, en Primera de Pedro 5:1-4.
Fíjense qué cosa más especial aquí. ¿Qué tal que Jesús no se hubiera tomado el tiempo de venir, cocinarle, sentarle, ponerle la hoguera, platicar con él, preguntarle esas 3 veces que vamos a ver aquí un poquito más adelante? Que Jesús no se hubiera tomado ese tiempo como ese pastor que da la vida por sus ovejas y haber restaurado a Pedro. En 1 Pedro 5:1-4, Pedro ya anciano da este mismo encargo a otros pastores. O sea, él está pasando la estafeta aquí, ya está pronto para morir. Él sabe cómo va a morir, porque Jesús aquí se lo anuncia, le dice que él va a estirar sus manos, que otros le van a estirar las manos y que él va a morir para glorificar a Dios. Pedro sabía hasta cómo iba a morir. Jesús le anunció todo ahí y le dijo, a pesar de esto, de todo lo que te estoy diciendo, ¿estás dispuesto a dar tu vida hoy sí por mí? Porque recuérdense que Pedro en un capítulo adelante le dice, sí, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo no te voy a dejar. Aquí en Juan 21, era otro Pedro, un Pedro avergonzado que cuando le contesta al Señor le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, yo te fileo. Eso le dice, yo te amo, pero yo te fileo. ¿Saben qué quiere decir eso? Tú me simpatizas, Señor, me caes muy bien. Imagínense lo que le contesta Pedro a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Decirle, sí, Señor, mira, me caes bien, porque ese es un amor emocional, es un amor terrenal, es el que tenemos nosotros por el perrito, por las cosas, por nuestros amigos, que es el amor filial, el amor filios. Y eso le está diciendo, Señor, yo ya reconozco que no voy a ser ese hablador que te voy a decir, sí, Señor, yo te amo hasta la muerte. No, lo que tengo para darte, Señor, es mi debilidad, lo que yo soy. Ese filios que tengo yo es lo que te puedo dar. Y entonces, imagínense, aquí lo vamos a leer, donde dice... Esta fue la primera vez, dice Jesús toma, esta la tercera, vamos a ver, sí, en el 15 Jesús le pregunta, ¿me amas tú más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro sabe que Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Y le dice Jesús la primera orden de la restauración que le da. Apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas chiquitas. Esto es el llamado realmente al pastoreo de la iglesia, a cuidar de las ovejas del Señor, ¿verdad? Le dice apacienta, quiere decir nútrelas, cuídalas, eh, dale de comer, quítale los bichos, todo lo que tenga, ocúpate de esas ovejitas pequeñas recién convertidas. No las dejes solas por ahí, yéndose de un pasto para otro, empachándose, cuídalas. Ese es el primer mandato que le da. Y luego la segunda vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Otra vez le vuelve a preguntar Jesús, ¿me agapeas? Y le dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que te fileo. De nuevo, miren, Pedro no le dice, sí, Señor, yo te amo con amor incondicional, con ese amor que todo lo pasa. No le dice, Señor, sí, me caes bien. Yo te aprecio, yo te aprecio. Y le dijo, apacienta mis corderos. Ahora ya le está hablando de las ovejas más crecidas, de las jóvenes. Le está diciendo, apaciéntalas, llévalas a pastos buenos. Ocúpate de darle palabra, que sea una palabra sana, que sea un evangelio puro. Cuídalos porque pasan penas. Las ovejas son muy dependientes, se pierden rápido. No descuides el rebaño que yo te doy. Eso le está diciendo a Pedro. Pero la pregunta, miren, tan importante es el amor. ¿Por qué el Señor le menciona tantas veces el amor? Porque aquí de nuevo le dice la tercera vez. Recuérdense cuántas veces Pedro negó a Jesús. Y yo me imagino que para Pedro debe haber sido bien cargante todas estas preguntas que Jesús cada vez le decía, pero le vuelve a repetir lo mismo y le vuelve a repetir. Era necesario que las 3 veces que Pedro negó a Jesús, Pedro reconociera que amaba a Jesús.
El amor echa fuera el temor, dice la palabra del Señor. Y miren, con eso me ministró el Señor tanto, porque decía, ¿temor a qué? Temor a qué tienes al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor a la tristeza, temor a cuánto. El amor, el perfecto amor, el amor ágape que solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo, porque si yo veo algo aquí en este evangelio, en esta parte en Juan, es que es cierto que Pedro tenía en ese momento solo un amor filial para el Señor y no tenía más que darle. Por eso aún aquí, en la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? Miren nuestro Señor tan lindo. Mejor se baja al nivel de Pedro y le dice, ¿me fileas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Aquí está, dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero ahí dice, ¿me fileas? Y Pedro se contristó. Pedro se entristeció porque se dio cuenta que el Señor está diciendo, bueno, entonces, ¿te caigo bien, Pedro? Por lo menos te caigo bien, por lo menos te agrado, Pedro, por lo menos te soy simpático. Y Pedro ya dijo, ay, Señor, ¿hasta dónde te he llevado? Por cómo soy, a que me preguntes si siquiera te soy simpático. Y así respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces bien que yo te fileo. Y dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Tercera vez. El mandato es claro, cuida de mis ovejas. No le dijo tus ovejas, las ovejas, le dijo mis ovejas. Tenemos que entender que los hijos que tenemos, que la iglesia o las personas a las que ministramos, lo que el Señor pone para que nosotros pastoreemos, es de Él. Es de Él. Él nos está diciendo a nosotros con un amor, porque aquí le está diciendo, acepto, Pedro, que hoy solo tengas ese que te caigo bien, pero eso tiene que crecer, porque ese amor fileo no alcanza para pastorear ovejas, porque las ovejas muerden, porque las ovejas se pierden, porque hay algunas ovejas que hay que quebrarle las patas porque son demasiadas, esa es la perniquebrada que se va cada rato y se pierde. Hay ovejas de ovejas. Y le dice el Señor, yo siento que eso le está diciendo al Señor, para cuidar mi rebaño no te va a alcanzar el amor fileo. Tienes que crecer en ese amor. Y tu amor tiene que alcanzar la talla del amor ágape, de ese amor incondicional, de ese amor que da la vida, que te dice, como dice aquí, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y eso nos está pidiendo a nosotros. Yo tomé nota aquí y puse, amar a Jesús es el fundamento del llamado al ministerio. Yo sentí que este era el mensaje central de este Juan 21. Amar a Jesús con todo nuestro corazón, que nuestro amor crezca, que no se quede en ese amor filial de decir, ay, qué bien me cae Jesús, qué topado, qué milagros hacía, ay, el Jesús resucitado, qué lindo ahí en esa playa cocinando, qué rico. No, mis hermanos, porque lo que le tocó a Pedro vivir y a los apóstoles vivir no fue sencillo. Cuidar de los hijos no es fácil, porque no todos se dejan amar, no todos se dejan cuidar, van creciendo y ya comienzan, ay, mi mamá, ay, esto y el otro, y le comenzamos a ver que de repente le salen pulgas, que de repente cosas hacia los niños, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues entonces nosotros tenemos que pensar que el Señor nos llama a nosotros para apacentar su rebaño, para que le amemos con todo el corazón. Y aquí es donde el Señor le dice que va a venir y le profetiza y después viene y le habla de Juan, porque todavía le dice, y ese apóstol, Ujú. Señor, Empezar va tú a a hablar vivir, tú lo tuyo, ahorita voy. va a vivir hasta de último o va a estar aquí. Entonces, miren, el intercambio de Juan 21 15 17 tiene un significado profundo que va más allá de las palabras. Jesús no estaba preguntando por curiosidad, estaba restaurando a Pedro después que Pedro lo negó 3 veces. Y le dice, esta es una restauración completa. Jesús no humilla a Pedro,
Jesús lo rehabilita. Y ese cambio de palabras para amar que el Señor usa es porque Él quiere que nosotros lo amemos a Él con un amor completo, con un amor abnegado, no con cariño y decir, sí, Señor, te tengo cariño porque me has ayudado. No, es un amor completo. Y Pedro ya no se atreve a presumirle al Señor como antes lo hizo en Mateo 26:31. Ahora ya el Señor ya no espera que Pedro diga solo le tiene cariño, sino que desea que el Señor le diga que el amor, ese amor ágape, le pide el Señor ese amor ágape, que es el principio más alto. Y ahí le dice el Señor, empecemos desde ahí, Pedro, pero el amor tiene que crecer. Así que cada vez que Pedro le responde, Jesús le da trabajo a Pedro y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejitas, apacienta mis ovejitas. Le está diciendo, tu error pasado no te descalifica, te confío mi rebaño. Y lo vuelve a poner como pastor. Y le dice aquí en el versículo 19 y con esto termino para que podamos orar, le dice, y después de esto, Jesús añadió, sígueme. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy en la noche a nosotros. Sígueme. Sígueme con ese amor ágape, ese amor que nace de mi corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como yo los he amado. Eso fue lo que Jesús dijo. Y así espera el Señor, dice, como yo que di mi vida por mis ovejas. Así que el Señor nos da a nosotros la gran comisión aquí de nuevo, ya un corazón restaurado. Yo sentía de parte del Señor que el Señor quería restaurar también nuestros corazones para que tengamos el verdadero llamado al ministerio fundado en el amor del Señor, ya libres de culpa, libres de vergüenza y le podamos servir al Señor permitiendo que su Espíritu Santo nos inunde del amor ágape del Señor para poder cumplir el llamado del ministerio de cuidar las ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Esto que leímos hoy fue una conversación sanadora. Jesús sanó la culpa de Pedro y al mismo tiempo lo comisionó para ser la columna que sería de la congregación cristiana a su cargo. Así que yo sé que el Señor tiene hoy, también hoy, una sanidad para nuestros corazones a través de su amor. Si nosotros dejamos que sea el amor de Jesús a través de su Espíritu Santo, que nos pueda restaurar el corazón y nos pueda lavar nuestro corazón y echar fuera todo temor para poderle servir. Y solo les quiero leer el versículo que fue lo que Pedro dejó dicho 30 años después en 1 Pedro 5, 1, 4. 30 años después, Pedro demostró que sí entendió la lección del resucitado y les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, así como Dios le dijo, apacenta, Jesús le dijo, apacenta mis corderos, mis ovejitas. Él está diciéndole hoy a los ancianos, a los pastores de la iglesia, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no con ese amor filios, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Que así sea, mis hermanos, bendiciones y que podamos recibir este mensaje del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Muy linda reflexión, Alice. Muchas gracias y sobre todo esperanzadora. Porque cuántos de los que estamos aquí de alguna manera le hemos fallado al Señor y después nos sentimos como Pedro culpables, no nos atrevemos a buscarlo, a orar, pero saber que no lo condenó, sino que lo restauró
Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. muy lindo tu mensaje. No sé si alguna de ustedes, de todas las personas que están aquí, quieren hacer alguna pregunta o quieren decir algo más. Este es el momento. Bueno, parece que nadie. Entonces, Padre, queremos darte gracias esta noche por esa lección tan linda que tú nos diste hoy. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hoy, Señor, de verdad te hemos fallado, te hemos negado, te hemos culpado de los propios errores que hemos cometido. No sabemos realmente lo que ha sucedido, pero tal vez nos podemos sentir como se sentía Pedro en ese momento, descalificado por Dios, aún descalificado por sus mismos compañeros. Tal vez nadie se atrevió a decirle, Pedro, lo negaste. Pero él se sentía mal delante de ellos porque todos se dieron cuenta, aunque no tenían por qué acusarlo porque también lo dejaron, lo abandonaron en el momento más difícil. Y sin embargo, Señor, no los acusaste, no los reprendiste, no les reclamaste. El deseo de tu corazón era restaurarlos, tenían un llamado y por ese llamado regresaste, porque les seguiste diciendo, ustedes son útiles para mí. No porque fallaron una vez van a fallar siempre. No porque fallaron una vez van a dejar de ser lo que son. Así que Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestros errores, tú nos bendices, tú nos perdonas y tú nos sigues usando. Así que yo te pido que esta noche podamos sentir tu perdón, podamos sentir tu misericordia, pero sobre todo podamos sentir ese amor ágape, Señor, ese amor que nos envuelve, ese amor que nos levanta, ese amor que nos sustenta y ese amor que vuelve a activar los dones que tú nos habías dado para que nos volvamos a levantar y te sigamos sirviendo, Señor. No nos llamas a retroceder. No nos llamas a darnos por vencidos. Tú nos llamas, Señor, a seguir adelante, a dejar las cosas viejas atrás y continuar hacia aquel llamado que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Así que gracias por tu perdón, gracias por tu amor y gracias porque no nos acusas, no nos señalas, no nos tiras piedras, nos restauras y nos vuelves a usar. Así que hermanos, de verdad, dejémonos usar nuevamente por el Señor. Recibamos ese amor ágape. El amor ágape es el que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo olvida. No es jactancioso, ni es envidioso, ni se venga. Y ese es el amor del que habló hoy Alice que Él nos quiere dar. Así que Señor, gracias, gracias, gracias de todo corazón por lo que hoy tú nos enseñaste. Así que gracias a cada uno por haberse conectado. Gracias, Alice, te bendecimos. De verdad fue muy restauradora esa palabra para cada uno de los que estuvimos aquí. Así que los esperamos el próximo miércoles. Les queremos recordar que mañana jueves tenemos a las 9:30 la intercesión por los hijos y luego a las 10 tenemos ya nuestra plática para mujeres en la noche. Les recordamos que también en la reunión de los varones, también por Zoom a las 7, y queremos pues invitarles para que participen. Los esperamos el domingo a todos. Bendiciones. Que la presencia del Señor y su paz esté con todos ustedes Descansen. y los bendiga. Gracias, Alice, por tu compartir. Precioso. Buenas noches. Buenas noches, Bendiciones a hermanos. todos. Buenas noches, Buenas gracias, noches, hermana Bendiciones, hermanos. Alice. bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones. Buenas noches, Bendiciones. hermanos. Buenas noches. Buenas noches, pastores. Buenas noches. Creo que Buenas Alice tiene noches. el apagar. Me retiro Es Alice. entonces. Bendiciones. Bendiciones a todos. Es Alice.